gracias tengan todos los hermanos que integran el grupo La Nueva Jerusalén, Fuego de Dios. Un cordial saludo reciban de parte de su hermano José Gregorio Milano. En esta hora le doy las gracias a nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. También le doy las gracias a nuestro Señor Jesucristo que me permite en esta mañana hacer una reflexión de su palabra, la cual está basada en el capítulo 7 del libro de Josué, donde se titula El pecado de Acán. Y es algo en lo que quiero desarrollar esta reflexión que nos llama mucho la atención, que el libro de Josué habla de la conquista, cómo conquistaron la tierra prometida, pero en este capítulo no lo titula ni siquiera la derrota que sufrieron en Jai, no lo titula una batalla más, no lo titula tampoco una oración de Josué, sino lo titula el pecado de Acán. ¿Por qué? Porque tal vez Dios quiere llamar nuestra atención, que nuestra mirada, esté dirigida más que todo al pecado de Acán. Y es que cuando nosotros comenzamos a leer el capítulo, vemos a un Josué y a un pueblo de Israel que están gozosos por la victoria obtenida. Gozo que cada uno de nosotros también como pueblo de Dios tenemos cada vez que tenemos una victoria. Y es que ellos están tan sumergidos en el gozo de la victoria que ellos están dispuestos a seguir batallando, están dispuestos a seguir guerreando, como lo decimos algunos. Y por eso cuando Josué manda a los espías y ellos vienen, ellos ven no necesario enviar muchos hombres a la guerra, ya que este pueblo al cual se van a enfrentar es mucho menos, más, vamos a decirlo así, es más probable que lo puedan vencer mucho más rápido que al pueblo de Jericó, a la ciudad de Jericó. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el resultado de dicha batalla, vemos a un Israel derrotado, vemos a un Israel sumergido en una tristeza por la derrota obtenida. Allí vemos entonces a un Josué y a unos ancianos, vamos a ver, en una profunda tristeza. Lo vemos orando, lo vemos clamando a Dios, lo vemos también temerosos de seguir siendo vencidos o de no llegar a la conquista de la tierra prometida. Lo que ellos tal vez no pueden darse cuenta es lo que muchos de nosotros tampoco nos damos cuenta. Y es que a veces el enemigo no está afuera, sino está dentro. La mayoría de las veces que nosotros vemos a un pueblo de Israel que tiene la mirada puesta en el enemigo externo, pero no han podido visualizar que el enemigo está dentro. Así nos pasa a cada uno de nosotros. Recuerdo que en una de las cartas el apóstol Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo. Y es que el peor enemigo que a veces nosotros podemos tener, podemos ser nosotros mismos. Vive en nuestra misma piel, usa la misma mente para crear pensamientos destructivos. Es el obstáculo más grande en la vida cristiana. Es doblemente difícil tratar con este enemigo. ¿Por qué? Porque a veces no estamos dispuestos a reconocerlo, a identificarlo. Él está dentro de nosotros. Para él es más fácil luchar de dentro de nosotros mismos. Y es que
no es que este enemigo pueda ser cobarde para luchar externamente con nosotros, sino que se le hace más fácil luchar de dentro de nosotros mismos. Nosotros vemos aquí que Dios le había dado unas instrucciones al pueblo de Israel acerca de lo que era todo lo que tenía que ser las cosas, los botines que tenían ellos que no tomar. Aquellos botines que ninguno podía tomar, que precisamente vemos a un Acán que toma un manto babilónico y toma unos lingotes de oro. Él lo esconde. Vemos entonces que Dios le revela a Josué y le dice que él no tiene por qué estar postrado, porque hay un pecado allí en el pueblo de Israel. Le dice la manera, vamos a ver cómo lo va a buscar a través de tribu, de familia. ¿Quién tiene este pecado? ¿Quién tiene este anatema escondido? Vemos entonces que cuando nosotros vemos que este hombre es descubierto después de haber sido elegido la tribu, después la familia, vemos que en el transcurso de esta elección por la que pasaron el pueblo de Israel, vemos a un Acán que tal vez él tenga la esperanza de no ser descubierto, porque me imagino a un Acán viendo que su tribu es la elegida para descubrir al culpable. Ni aún así, él dice, confiesa su pecado. Vemos a un Acán que después de haber sido elegida la familia de él, ni aún así confiesa el pecado, hasta que es elegido él personalmente como individuo. Es allí entonces donde él confiesa lo que ha tomado. Pero entonces vemos que es una confesión, como dicen, si no es descubierto, no confiesa el pecado. Esto es lo que pasa con muchos. Y esto ha sido la causa de muchas derrotas. Cuando nosotros vemos el transcurrir de las iglesias, del tiempo en las iglesias, vemos que muchas iglesias son destruidas no desde fuera, por fuerzas eternas, sino desde dentro mismo. Al diablo se le hace más fácil luchar, le es más posible dañar a la iglesia desde dentro y no desde fuera. Nosotros vemos, por ejemplo, que Jesús le escribe a 7 iglesias con advertencia, pero ninguna recibió una advertencia en cuanto al enemigo exterior, sino vemos que Él le dice, tengo contra ti que tienes allí, o sea, el enemigo está dentro. Vemos cuando le escribe a una iglesia en la cual tienen a Jezabel allí como una profetisa, en otro caso tienen allí a lo que tienen la doctrina de Balaam. La única batalla en la cual nosotros vemos que los hijos de Israel perdieron a tomar posesión de la tierra prometida, vemos que precisamente la derrota vino no desde fuera, sino desde dentro. Los hijos de Israel se sentían emocionados de haber ganado una victoria. Habían vencido a Jericó. En realidad fue la victoria de Dios, pero ellos creyeron que era de ellos. A veces nosotros podemos vencer las ideas, el sistema de este mundo, pero eso no significa que nosotros hayamos vencido la naturaleza humana que tenemos dentro. A veces podemos vencer muchas cosas desde fuera, hemos vencido y estamos dispuestos a seguir ganando esas batallas. Muchos de nosotros hemos salido de un mundo perdido en el cual nosotros estábamos sumergidos en el pecado. Pero dentro de nosotros mismos, el apóstol Pablo decía, el bien que quiero hacer no lo hago, hay un mal que está dentro de mí, porque sin Jesucristo somos nada. Esto pensaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que ellos pensarían que podían vencer sin Dios. Recordemos que en el primer paso, cuando vencieron a Jericó, siguieron las instrucciones de Dios, las órdenes que Dios había dado. Aquí ellos se
se basan en sus fuerzas mismas. Ellos piensan que pueden seguir venciendo, pero no toman en cuenta a Dios. Aunque en este capítulo Dios no le atribuye la derrota a no tomarlo en cuenta, pero sí al pecado que había dentro de la congregación. Entonces, la reflexión en esta mañana es que a veces lo malo que nosotros podamos hacer individualmente como persona, porque podemos pensar, no fue acá solo el que pecó, porque todo el pueblo de Israel es derrotado. El apóstol Pablo lo dijo más adelante en la carta a los Corintios: un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, cuando nosotros pecamos contra Dios, desobedecemos a Dios, daña a toda la congregación, daña a la iglesia. Es una derrota no individualmente, sino colectiva. Y tenemos que no permitir que esto siga avanzando, sino vemos que cuando se descubre a Josué, dice que ellos sacan este pecado y lo apedrean a Acán, y lo sacan de la congregación. Yo he titulado este mensaje Venciendo al enemigo que está dentro. Pueden ser el mismo enemigo que está dentro de la iglesia, como puede ser el enemigo que está dentro de nosotros mismos. Recordemos que hay enemigos externos, pero hay un enemigo también dentro de nosotros mismos. Cuando nosotros luchamos, podemos vencer las fuerzas externas, los enemigos externos espiritualmente, pero también tenemos que vencer el enemigo que está dentro de nosotros mismos. Tenemos que luchar contra él, pero lo primero es reconocerlo. Cuando nosotros lo reconocemos, es fácil que lo podamos vencer. Si hay algo que nosotros podemos notar, es que si hay un obstáculo para vencer a este enemigo, es que muchas veces no estamos dispuestos a reconocerlo ni a identificarlo. La mayoría no gusta estar con este enemigo. Él está dentro de nosotros y para él es más fácil luchar desde dentro, porque muchas naciones, ciudades, individuos han sido destruidos más por el enemigo dentro. Si hay algo que nosotros podemos aprender de la mitología griega, es aquella hazaña de los troyanos, que se habla que dice que en Troya resistieron a los griegos por 10 largos años. 10 largos y angustiosos años pudieron resistir, pero hasta el punto que en sus naves se retiraron, pero en la retirada ellos dejaron un caballo de madera. Y si fijamos la manera, ellos dejaron ese caballo de madera y ellos los troyanos metieron el caballo de madera dentro de Troya, no sabiendo que dentro del mismo caballo de madera estaban los griegos escondidos, lo cual fue la derrota de los troyanos. Si nosotros fijamos la mirada en los campos de batalla espiritual, vemos que la mayoría de las destrucciones de muchas iglesias ha sido desde dentro y no por fuerzas externas. La historia también nos habla de un gran militar llamado Alejandro Magno. Fue un genio militar tan grande que logró conquistar sin haber todavía cumplido, se dice que tenía menos de 35 años, ya había conquistado el mundo conocido, pero él no pudo conquistar el enemigo que tenía dentro, que lo destruyó a él mismo. Se lo dice que tenía un enemigo dentro que le gustaba mucho tomar y se convirtió en un borracho.
quiero dejar en esta mañana una reflexión. ¿Dónde está el enemigo al cual debemos vencer? ¿En qué radica la derrota? ¿Por qué en muchas ocasiones podemos ser vencidos? El apóstol Pablo también en una carta dice: no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Dios nos ha llamado a victoria. Dios ha prometido que Él nos dará iremos de victoria en victoria y de poder en poder. Pero si en alguna ocasión nosotros podamos ser vencidos, la causa más grande puede ser el pecado. Seamos fieles delante de Dios. Seamos íntegros delante de Dios. La obediencia tiene su beneficio, pero la desobediencia tiene su consecuencia.